La sala estaba iluminada con un resplandor metálico, como si cada pared estuviera hecha de un acero líquido que respiraba. En el centro, un círculo de mesas negras formaba la cámara de la Academia Galáctica, el lugar donde las especies más poderosas del cosmos enviaban a sus jóvenes para aprender, competir y, en teoría, convivir. Esa mañana, el tema era clasificación de especies emergentes. Y el objeto de discusión, para la desgracia de uno de los presentes, eran los humanos. Un murmullo recorría la sala, como un oleaje de desprecio. Los cadetes de razas que provenían de planetas férreos, de atmósferas tóxicas, de mares hirvientes, observaban al único humano sentado allí como si fuera una anomalía. Dicen que respiran oxígeno puro, susurró uno de los insectoides, chasqueando las mandíbulas. ¿Qué clase de organismo sobrevive en un gas tan corrosivo? Frágiles. Muy frágiles, rió un saurio de piel gris, cruzando los brazos. Carne blanda, huesos huecos, piel que se quema con la luz de su propia estrella. ¿Cómo pueden llamarse a sí mismos una especie peligrosa? Las risas se extendieron como un incendio. La mayoría de los alienígenas no lo hacían con crueldad consciente, lo hacían con la certeza de quienes habían leído informes oficiales de la Federación. Para ellos, la Tierra no era más que un planeta secundario, demasiado hostil para ser relevante, paradójicamente, habitado por criaturas demasiado débiles para importar. Y sin embargo, en medio de esas carcajadas, él sonrió. El humano. Tenía los ojos claros, la postura relajada, y esa expresión que desconcertaba a todos los demás, una sonrisa tranquila, como si supiera algo que ellos aún no habían descubierto. En la academia lo llamaban de muchas formas, pero había un apodo que se repetía en cada pasillo, el de Atworlder. Se levantó despacio, apoyando las manos en la mesa. El zumbido de los exotrajes se apagó poco a poco. Los alienígenas se miraron unos a otros, sin entender por qué aquel terrícola se atrevía a interrumpir la sesión. ¿Queréis hablar de fragilidad?, dijo, y su voz retumbó con un eco inesperado en la cámara. Permítime corregir un error de concepto. El silencio cayó como un manto pesado. Incluso el supervisor, un anciano de la especie Korat, inclinó la cabeza con interés. El humano alzó una mano y en el aire apareció un holograma brillante. No era un arma, ni una máquina, ni una estructura futurista. Era algo más simple, y más aterrador. Un mar azul oscuro. Espuma blanca. Y emergiendo de las aguas, con la mandíbula abierta y los ojos como dos cuchillas negras, un tiburón. Algunos alienígenas parpadearon confundidos. Otros se inclinaron hacia atrás, como si el animal pudiera saltar fuera del holograma y desgarrarlos en pedazos. El humano señaló la imagen con calma. Esto es solo uno de nuestros vecinos. Un tiburón. El silencio se hizo aún más denso. La criatura holográfica abría y cerraba sus fauces, mostrando hileras infinitas de dientes afilados como dagas. El rugido de las olas resonaba en la sala. El humano respiró hondo y añadió: podéis reíros de nuestra piel blanda o de nuestros huesos frágiles. Podéis llamarnos débiles. Pero recordad esto, nosotros sobrevivimos en un planeta donde estas cosas existen. Y no solo sobrevivimos, aprendimos a cazarlas. Un escalofrío recorrió la sala. La risa desapareció. Por primera vez, los cadetes alienígenas empezaron a preguntarse si la blandura de los humanos no era, en realidad, una máscara que ocultaba algo mucho más oscuro. El de Atworlder sonrió de nuevo, satisfecho. ¿Así que, seguís creyendo que somos blandos? La clase aún no lo sabía, pero aquella sería la primera de muchas lecciones. El holograma permanecía suspendido en el aire, proyectando cada detalle de la criatura marina. El agua chisporroteaba como si estuviera realmente allí, y los dientes del tiburón reflejaban la luz con un brillo cruel. El silencio era absoluto. Ninguno de los cadetes alienígenas se atrevía a interrumpir. Todos los ojos estaban puestos en el humano, que avanzó unos pasos hacia el centro de la sala. Dejadme explicaros algo, dijo, con voz firme pero tranquila. Vuestros informes oficiales hablan de la Tierra como de un planeta de tercera categoría. Un ecosistema inestable, lleno de accidentes geológicos, mares impredecibles y fauna peligrosa. Lo describen como un error estadístico, un mundo demasiado hostil para ser relevante. Y aún así, nosotros prosperamos allí. Se detuvo un instante, dejando que la tensión se clavara como un cuchillo en el aire.
El tiburón es uno de los mejores ejemplos de por qué no podéis llamarnos blandos. Con un gesto, amplió el holograma. Ahora el animal giraba lentamente sobre sí mismo, mostrando su cuerpo poderoso, su piel rugosa, las hileras de dientes que parecían infinitas. Este depredador existe desde hace más de 400 millones de años. Sobrevivió a cataclismos que destruyeron civilizaciones enteras, a cambios climáticos que borraron especies completas de la faz de la galaxia. Mientras muchas criaturas de nuestro planeta se extinguían, los tiburones continuaban perfeccionando lo único que saben hacer: cazar. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Los insectoides chasquearon sus mandíbulas, los saurios entrecerraron los ojos, los anfibios se encogieron en sus asientos. El humano sonrió apenas. Detectan una sola gota de sangre en un océano entero. A kilómetros de distancia. Su olfato es tan agudo que no necesitáis verlos para saber que ya os han encontrado. Y cuando deciden atacar, no se detienen. El holograma cambió, un tiburón emergiendo desde las profundidades, la mandíbula abierta, abalanzándose sobre su presa. La sala entera contuvo la respiración. Son pura eficiencia biológica, continuó el humano. No sienten compasión. No conocen el miedo. No entienden la palabra piedad. Su existencia es un ciclo interminable de movimiento y hambre. Cada músculo, cada diente, cada órgano, está diseñado para una sola cosa: matar. Una de las cadetes más jóvenes, de piel azulada y ojos brillantes, levantó una mano temblorosa. ¿Y vivís con ellos?, preguntó con incredulidad. El humano asintió con calma. Vivimos con ellos, nadamos en sus aguas, pescamos en sus territorios. Los hemos estudiado, combatido y, sí, en ocasiones, los hemos cazado. No porque seamos más fuertes que ellos, sino porque aprendimos a no temerles. Un estremecimiento colectivo recorrió la sala. Para la mayoría de especies allí presentes, la idea de convivir con semejante monstruo era absurda. Nadie en sus mundos natales aceptaría la presencia de un depredador así sin exterminarlo de inmediato. El humano bajó la voz, casi como si contara un secreto. Y lo más interesante es que, para nosotros, un tiburón no es lo peor que puede acecharnos. Las pupilas de los alienígenas se dilataron. El holograma continuaba girando lentamente, mostrando cada centímetro del depredador. El de Atworder se detuvo en seco frente a la proyección y alzó un dedo. Pensad en esto: si una sola criatura de nuestro océano es capaz de inspiraros este miedo, ¿qué creéis que significa haber evolucionado en un mundo lleno de ellas? Nadie respondió. Nadie se atrevió. El humano inclinó la cabeza y sonrió. Así es nuestra casa. Un planeta donde el mar está plagado de depredadores invisibles, donde la jungla susurra con venenos mortales, donde incluso el aire puede convertirse en fuego. ¿De verdad pensáis que somos frágiles? El silencio se quebró con un leve jadeo. Una de las razas reptilianas, acostumbrada a creerse invencible, se removió incómoda en su asiento. El humano cerró la mano, y el holograma del tiburón desapareció con un destello azul. Os acabo de presentar al guardián de nuestros mares. La próxima vez que queráis llamarnos blandos, recordad su nombre. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en cada rincón de la sala. Tiburón. La palabra quedó suspendida en el aire como un rugido silencioso. Nadie volvió a reír. Nadie se atrevió a mirar al humano con desprecio. Y, sin embargo, lo que no sabían era que esa era apenas la primera lección. El silencio tras la palabra tiburón todavía flotaba en la sala cuando el humano volvió a activar el proyector holográfico. Esta vez, su mirada era diferente, no buscaba impresionar, sino demostrar que el tiburón era apenas la punta de un iceberg mucho más profundo y aterrador. Os mostré a uno de nuestros depredadores, dijo, con calma controlada. Pero si creéis que eso es todo lo que guarda la Tierra, estáis equivocados. El holograma brilló, y una nueva figura emergió. Era una bestia de mandíbula descomunal, con el cuerpo cubierto de escamas acorazadas. Sus ojos eran amarillos, reptilianos, y sus fauces parecían capaces de partir en dos a cualquier criatura. Este es el cocodrilo, explicó el humano. Habita nuestros ríos y pantanos. Puede permanecer inmóvil durante horas, invisible, esperando a que su presa se acerque. Y cuando lo hace, el ataque es tan rápido que no hay tiempo de reacción. Sus mandíbulas son una trampa hidráulica,
más poderosas que casi cualquier otra en el reino animal. La imagen mostró un cocodrilo abalanzándose desde el agua, arrastrando a un antílope hasta el fondo, sumergiéndolo en un torbellino de espuma. No solo cazan, continuó el de Atwater. También acechan. Son pacientes. Calculadores. Y pueden crecer hasta tamaños que vosotros llamaríais prehistóricos. Un murmullo de incomodidad recorrió la sala. Varias especies presentes se removieron en sus asientos, incapaces de ocultar la tensión. El holograma cambió otra vez. Ahora mostraba un océano oscuro, con figuras elegantes deslizándose bajo las olas. Una criatura emergió con un salto violento, negra, inmensa, con dientes como cuchillas. Las orcas, dijo el humano, y la palabra salió como un cuchillo frío. Inteligentes, coordinadas, despiadadas. Son depredadores que cazan en grupo, que desarrollan estrategias y que saben jugar con el miedo de sus presas. No es raro verlas emboscar a criaturas más grandes que ellas, y hacerlo casi con diversión. Un grupo de orcas holográficas rodeó a una ballena, acorralándola con precisión quirúrgica. Algunos alienígenas observaron con los ojos muy abiertos, incapaces de concebir esa crueldad calculada en animales. El humano los dejó procesar la imagen unos segundos antes de continuar. Podría hablaros de las serpientes venenosas, añadió, proyectando ahora la silueta sinuosa de una cobra desplegando su capucha. Criaturas que cargan venenos capaces de detener un corazón en segundos. O de las arañas, que cazan con venenos aún más sutiles. O de las avispas, que paralizan a sus presas y las mantienen vivas mientras sus larvas las devoran desde dentro. El murmullo ya no era de burla, sino de horror. Varios cadetes alienígenas apretaban las manos contra la mesa, como si quisieran alejarse de las imágenes. El de Atwater dio un paso hacia el centro, su voz grave y controlada. Y no olvidemos a los más pequeños. Los microbios, las bacterias, los virus. Seres invisibles que han arrasado continentes enteros, que han matado millones en cuestión de meses. Ni siquiera hace falta verlos para que acaben con nosotros. Y sin embargo, seguimos aquí. El holograma se apagó un instante, dejando a la sala en penumbra. El humano observó a cada uno de los presentes, uno por uno, hasta que todos bajaron la mirada. Mi planeta, dijo despacio, con una sonrisa que no era de orgullo, sino de advertencia, es lo que vosotros llamaríais un mundo de la muerte. Cada día, cada hora, hay algo dispuesto a matarnos. Tiburones, cocodrilos, serpientes, insectos, enfermedades, tormentas, volcanes. La tierra nunca descansa. Un reptiliano levantó la voz, nervioso. ¿Y cómo? ¿Cómo podéis vivir en un lugar así? El humano se encogió de hombros. Aprendimos. Nos adaptamos. Nos hicimos más ingeniosos, más peligrosos. El miedo dejó de ser un obstáculo y se convirtió en nuestra mejor arma. La sala quedó en silencio otra vez, pero ya no era el mismo silencio. Ahora estaba cargado de una tensión densa, como si cada cadete alienígena empezara a comprender que, quizás, habían estado subestimando a la especie más equivocada. El humano sonrió apenas. Lo que habéis visto hoy son solo algunos ejemplos. La lista es interminable. Y aún así, los humanos no somos presas. Somos los que cazamos a los cazadores. El supervisor Korat, que hasta entonces había guardado silencio, inclinó lentamente la cabeza. Sus ojos grises brillaban con una mezcla de respeto y cautela. Ahora entiendo, dijo con voz profunda, ¿por qué os llaman de Atwaters? El humano sostuvo su mirada y asintió. Y lo que aún no habéis entendido, añadió, es que los tiburones, los cocodrilos y las orcas son apenas sombras de lo que nosotros mismos hemos llegado a ser. Un murmullo recorrió la sala. Por primera vez, algunos alienígenas no miraban al humano con burla ni con desprecio, sino con una chispa de temor. El catálogo apenas había empezado. La sala aún vibraba con las últimas palabras del humano. Nadie osaba interrumpir. El aire estaba cargado de una mezcla de miedo y fascinación, como si cada especie allí reunida empezara a darse cuenta de que habían estado estudiando los humanos con los ojos equivocados. El de Atwater permaneció de pie en el centro, sus manos cruzadas detrás de la espalda. Y entonces, con una calma casi cruel, comenzó a hablar de sí mismo. Muchos de vosotros os preguntaréis cómo llegué hasta aquí. Porque la Federación decidió aceptar a un humano en la Academia Galáctica. Hizo una pausa breve,
dejando que sus palabras se clavaran en cada oído. La respuesta es simple: la Tierra no es un planeta cualquiera. El proyector volvió a encenderse, pero esta vez no mostró animales. Mostró imágenes del propio planeta. Un globo azul y verde girando en la oscuridad del espacio. Nubes blancas en espiral. Relámpagos cruzando continentes enteros. La mayoría de vuestros mundos natales son estables, seguros. Vuestros ecosistemas evolucionaron hacia el equilibrio. Los depredadores y presas cumplen sus roles con precisión matemática. Las estaciones son predecibles. Las catástrofes naturales, raras. El holograma cambió. Ahora mostraba volcanes en erupción, tsunamis devorando costas, huracanes girando con una furia devastadora. En la Tierra no existe nada parecido al equilibrio. Nuestro mundo es un campo de batalla constante. Tormentas capaces de arrasar ciudades enteras, terremotos que dividen la Tierra en dos, incendios que consumen bosques más grandes que vuestros continentes. Vivimos en un planeta que nos desafía a cada segundo. Algunos cadetes alienígenas miraron el holograma con incredulidad. Para ellos, un cataclismo de esa magnitud era algo que ocurría cada milenio, no cada estación. El humano continuó. La Federación nos llama The Outworlders. Habitantes de mundos de la muerte. Lugares que, según vuestras estadísticas, son incompatibles con la vida inteligente. Y sin embargo, aquí estoy. Se proyectaron imágenes de ciudades humanas, brillando de noche, extendiéndose como colmenas luminosas. Aviones atravesando el cielo, barcos cruzando mares llenos de depredadores. No solo sobrevivimos a la Tierra, dijo el de Outworlder con voz grave. La dominamos. Construimos civilizaciones en medio de la tormenta. Convertimos la selva en ciudades, el océano en rutas comerciales, el desierto en cultivo. Su tono cambió, tornándose más sombrío. Pero no os equivoquéis, la Tierra nunca nos permitió olvidar que éramos frágiles. Cada avance nuestro fue pagado con sangre. Cada descubrimiento se escribió con cadáveres. Aprendimos a fuerza de errores, de guerras, de enfermedades que arrasaban generaciones. Lo que veis hoy como un humano, es el resultado de miles de años de lucha contra un mundo que no nos quería vivos. El silencio en la sala era tan denso que parecía un vacío. El humano se inclinó hacia adelante, su mirada recorriendo a cada especie presente. Y aquí viene el secreto que aún no comprendéis. El holograma mostró de nuevo la imagen del tiburón, del cocodrilo, de la orca. Luego los reemplazó con algo más inquietante, figuras humanas cazando, luchando, construyendo armas. Los tiburones, los cocodrilos, las orcas, son peligrosos. Pero nosotros aprendimos a cazarlos. Lo verdaderamente aterrador de la Tierra no son sus depredadores. Somos nosotros. Un jadeo recorrió la sala. El humano dejó que la revelación se hundiera en sus mentes. Somos la especie que transformó el miedo en estrategia, que convirtió la fragilidad en ingenio, que pasó de blandas herramientas de piedra a armas que pueden arrasar continentes. Somos la criatura que no se conforma con sobrevivir, siempre buscamos dominar. El holograma mostró la evolución humana, de tribus con lanzas a ejércitos modernos, de barcos de madera a naves espaciales. El de Outworlder se detuvo y habló con voz baja, casi como un susurro. ¿Queréis saber por qué aceptaron a un humano en la academia? Porque incluso vuestros líderes tienen miedo de lo que podríamos hacer si nos sintiéramos acorralados. El supervisor Korat parpadeó lentamente, como si midiera cada palabra. Entonces, dijo con un tono grave, no sois una especie blanda. Sois un arma esperando ser desatada. El humano esbozó una sonrisa fría. Exacto. Y lo más irónico es que apenas estáis empezando a descubrirlo. La sala permaneció en silencio. Por primera vez, los alienígenas no solo temían a los monstruos de la Tierra, empezaban a temer a los humanos. El murmullo se extendía por la sala como un rumor de tormenta. La revelación del de Outworlder había sido demasiado grande para ignorarla. Nadie dudaba ya de que los humanos eran más de lo que aparentaban, pero aún quedaba una sombra de incredulidad en los ojos de algunos cadetes. Fue entonces cuando uno de los instructores alienígenas, un ser de extremidades delgadas y piel plateada, se levantó con un gesto solemne. Si lo que dices es cierto, humano, dijo con voz firme, entonces deberías demostrarlo. El humano arqueó una ceja, divertido. ¿Queréis una demostración?
El supervisor Korat golpeó la mesa central, imponiendo orden. Autorizo una simulación. Si el de Atworder afirma que los tiburones de su planeta son como él los describe, veremos qué tan cierta es esa afirmación. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La curiosidad había vencido al miedo. Querían verlo con sus propios ojos. El proyector central comenzó a transformarse, extendiendo paredes holográficas que rodearon la sala como una cúpula inmensa. En cuestión de segundos, el anfiteatro se convirtió en un océano. El suelo desapareció bajo un mar profundo y oscuro. La luz cambió, filtrándose como rayos acuosos. El olor a sal llenó el aire. Los cadetes se agitaron en sus asientos, incómodos. Aunque sabían que era una simulación, el realismo era absoluto. El agua parecía rozar sus pieles, el rugido de las olas golpeaba sus oídos. El humano permaneció de pie, sereno, con las manos en los bolsillos. Bien, dijo en voz baja. Mirad y aprended. Una sombra apareció en las profundidades. Primero pequeña, luego más grande. Los sensores de la simulación marcaron un movimiento veloz, casi invisible. La sombra giró en círculos, como un fantasma que olfatea antes de atacar. Y entonces emergió. El tiburón. No era el holograma estático que habían visto antes. Era un animal vivo, en movimiento, con cada músculo tensado para matar. Sus aletas cortaban el agua como cuchillas, y su mandíbula abierta mostraba un arsenal de dientes que parecían infinitos. El rugido del océano se mezcló con el latido acelerado de los corazones alienígenas. Algunos cadetes se encogieron en sus asientos, otros retrocedieron instintivamente. El tiburón giró, y como una flecha salió disparado contra una presa proyectada, un pez holográfico de gran tamaño. El ataque fue un destello brutal. Un instante de silencio, y después, un estallido de espuma roja. Varios cadetes gritaron. El realismo era tan feroz que el olor metálico de la sangre pareció impregnar la sala. El humano no apartó la vista. Sonrió. Ese es un tiburón en caza. No se detiene. No duda. No se rinde. El animal siguió girando, buscando nuevas presas. Su ojo oscuro se clavó de pronto en la orilla donde los cadetes observaban. Aunque era una simulación, más de uno retrocedió con terror, convencido de que en cualquier momento esa bestia atravesaría las paredes holográficas. El de Atworder dio un paso al frente, como si se presentara ante el monstruo. Y ahora, escuchad bien. En mi mundo, los humanos entramos voluntariamente en este océano. Nadamos junto a ellos. Los estudiamos. A veces, incluso los cazamos. Las palabras cayeron como un rayo en la sala. ¿Nadar junto a esa cosa? ¿Enfrentarse a ella por decisión propia? Para la mayoría de especies, aquello era impensable. El tiburón giró otra vez, veloz, como un misil viviente. El simulador aumentó la intensidad de la escena, corrientes salvajes, rugidos de olas, la sombra del depredador acechando a cada instante. Y aún así, el humano permanecía inmóvil, sin un rastro de miedo en su rostro. Eso es lo que no entendéis, añadió, su voz firme como acero. En un mundo donde criaturas como esta existen, aprendimos a no temer. Aprendimos a mirar a los depredadores a los ojos y seguir avanzando. El tiburón atacó una última vez, desgarrando otra presa en un estallido sangriento. Después, con un rugido sordo del simulador, la imagen desapareció. El mar se deshizo en un destello de luz, y la sala volvió a ser de acero y sombra. Nadie habló. Nadie respiró. Los cadetes alienígenas, que horas antes se habían reído de la fragilidad humana, ahora no podían apartar de sus mentes la visión de aquel depredador, ni la tranquilidad del humano frente a él. El supervisor Korat fue el único que rompió el silencio. Increíble, murmuró, casi para sí mismo. Un depredador como ese, y aún así afirmáis dominarlo. El de Atworder sonrió apenas. No lo afirmo. Lo demostramos cada día. Y entonces, alzando la mirada hacia todos los presentes, dijo con voz clara. Recordad bien lo que habéis visto hoy. Si los tiburones os parecen terribles, todavía no habéis conocido a los verdaderos depredadores de la Tierra. La sala quedó muda. Pero dentro de cada mente alienígena, el miedo había echado raíces. El eco del simulador aún resonaba en las paredes de la sala. Los cadetes permanecían inmóviles,
algunos con las mandíbulas apretadas, otros con las pupilas dilatadas, todos intentando procesar lo que acababan de presenciar. El tiburón ya no estaba, pero su sombra seguía persiguiéndolos en la mente. El humano, en cambio, estaba sereno. Se acomodó la chaqueta, como si la demostración no hubiera sido más que un simple ejercicio de rutina. Ahora lo entendéis, dijo, con voz tranquila, casi pedagógica. Durante toda esta sesión os habéis reído de nosotros. Hablasteis de piel blanda, de huesos frágiles, de vulnerabilidad. Y sin embargo, ¿cuántos de vosotros sobreviviríais un solo día en mi mundo? Nadie respondió. El silencio era tan profundo que incluso el zumbido de los sistemas de ventilación parecía un rugido en la distancia. El de Atworder dio un paso al frente. Un tiburón os aterró en una simulación. Un cocodrilo os habría hecho temblar. Una orca os habría dejado sin dormir. Pero nosotros vivimos rodeados de todos ellos, y seguimos aquí. Las palabras flotaron como un martillo en el aire. El humano levantó la mirada, su voz volviéndose más grave, más cortante. ¿Queréis saber qué es un humano? Pues bien, imaginad un tiburón. Imaginad su hambre, su ferocidad, su instinto. Ahora, ponedle pies para caminar sobre tierra, manos para construir herramientas, y una mente capaz de soñar, de planear, de inventar armas que hacen que incluso las estrellas tiemblen. Eso somos nosotros. Un estremecimiento recorrió la sala. Nadie se movía. Nadie quería romper la tensión. El supervisor Korat, con la piel endurecida por milenios de batallas, fue el único que se atrevió a hablar. Entonces, la verdadera amenaza de la Tierra no son sus depredadores. Sois vosotros. El humano inclinó la cabeza con una sonrisa fría. Exacto. Y lo irónico es que no lo pedimos. No elegimos nacer en un mundo letal. Pero la Tierra nos forjó como se forja el acero, a golpes, a fuego, en el borde de la extinción. Y ahora, aquí estamos, frente a vosotros. Las miradas alienígenas se cruzaban entre sí. Algunos mostraban respeto, otros miedo. Pero lo que nadie sentía ya era burla. El de Atworder extendió la mano hacia la proyección del planeta azul, que apareció sobre la mesa como un faro brillante en la oscuridad. Ese es nuestro hogar. El planeta que llamáis inhabitable. El mundo que la Federación consideraba irrelevante. Un infierno disfrazado de paraíso. Y sin embargo, es el lugar que nos hizo lo que somos. Guardó silencio un momento, como si esperara que sus palabras calaran. Así que la próxima vez que penséis en los humanos como blandos, recordad a los tiburones. Recordad a los cocodrilos. Recordad que en nuestro planeta los monstruos nunca dejaron de existir. Y preguntaros esto, ¿qué clase de especie sobrevive rodeada de monstruos? El silencio fue absoluto. El humano bajó la voz, como si compartiera un secreto con cada uno de los presentes. La respuesta es simple. La especie que no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el monstruo más temido de todos. El holograma se apagó. La sala quedó a oscuras unos segundos. Cuando la luz volvió, todos los ojos estaban clavados en él. Ya no lo veían como un extraño, ni como una anomalía. Lo veían como algo mucho más peligroso, un rival al que no debían subestimar jamás. El de Atworder sonrió, satisfecho. La lección había terminado.